En esta séptima clase teórica nos vamos a ir acercando ya a la epistemología más reciente, del último cuarto del siglo XX, no sin antes parar, detenernos en ese impasse, en ese parate que tuvo la epistemología sobre fines de los años 60 y la primera mitad de la década del 70, debido mayormente a las discusiones suscitadas en torno a las tesis kuhnianas en la estructura de revoluciones científicas que alborotaron el avispero epistemológico por el viraje fuerte hacia el historicismo y contextualismo y un deslizamiento rápido hacia tesis irracionalistas o relativistas. Entonces vamos a pensar esta idea de barajar y dar de nuevo, de un repensamiento del análisis epistemológico, de un resurgimiento de las cenizas de, de estos problemas o topos epistemológicos más clásicos y de los modelos, métodos, abordajes, estéticas usuales antes del viraje, como una forma de depurarse de esta hibridación con otras disciplinas metacientíficas y también con el campo general de las ciencias sociales, con una fuerte movida hacia la naturalización que resultó demasiado para la comunidad, que tenta devolver hacia formas más moderadas de análisis metateórico, más parecidas al ideal de metaciencia por excelencia, o de epistemología científica, que había sido cultivado las primeras 7 décadas, primeras 6 décadas del siglo XX. Volviendo al mapa general de la epistemología académica universitaria en el siglo XX, nos situamos acá en el impasse pericuniano, en la discusión de las tesis cunianas, para después poder movernos hacia los últimos 50 años de producción epistemológica, los 30 últimos del siglo XX y los 20 que llevamos del siglo XXI. La epistemología de los años 60, 70 se articula en torno a las consecuencias más directas y algunas más indirectas de la obra de Kuhn, sobre todo de la estructura de las revoluciones científicas, y su reaparición o su revisión hacia fines de los 60, principios de los 70, con la postdata y los escritos de Kuhn glosando, explicando, matizando las tesis originales. Esas consecuencias directas e indirectas tienen que ver con una apertura de la epistemología a otras disciplinas metacientíficas, a otros estudios metacientíficos, como historia y sociología de la ciencia, a otras ciencias sociales, como la sociología general, la antropología, la lingüística, la politología, la economía, y un redireccionamiento paulatino de los estudios epistemológicos y metateóricos hacia sus fuentes, sus ideales iniciales, sus tesis de partida, sus grandes topos y asuntos que le habían dado surgimiento fuerte como disciplina académica en los años 20 del siglo XX. Sí. O sea que estamos asistiendo primero a una deriva fuerte de los asuntos epistemológicos hacia una hibridación con los asuntos históricos y sociológicos, y después un redireccionamiento de la disciplina de vuelta hacia constituir más un análisis metateórico estricto de los productos de la ciencia. En ese movimiento de ida y vuelta se estabilizan por fin las 3 patas del pescado, las 2 aletas y el cuerpo con la boca, que van a hacer la representación de esos 3 estilos de análisis metateórico que podemos llamar aproximativamente el analítico, el tradicional, el ortodoxo, el cientificista, uno más historicista y contextualista, y uno más semanticista o modelístico. Aquí tenemos un punto en donde el pescado empieza a hacer agua, aparecen dudas acerca de la clasificación tan simplista, la clasificación en 3 sabores o colores o 3 estilos epistemológicos, como dije en clases anteriores, es muy fructífera, muy potente, no es original mía, aparecen otros autores, muy reiterada, pero empieza a mostrar sus falencias, sus defectos. Aparecen autores con prolífica producción en los años 60 y 70, como Achinstein, Nilwoto, Kitcher y Zagar, que están puestos en orden cronológico de antigüedad, de nacimiento, que se resisten a ser clasificados sencillamente en el mapa. Uno podría decir prima facie y de manera bastante simplista que son neoanalíticos, recuperan la tradición analítica, pero efectivamente hay cruces interesantes, tanto con los estudios históricos y sociales, socioculturales, como con los estudios más semánticos, lingüísticos y modelísticos. Podríamos quizás intuir como una nueva pata levemente distinta, de resonancia entre el cuerpo y la aleta de abajo, el cuerpo y la aleta de arriba, que probablemente se puede clasificar como intentos de vuelta al realismo científico, nuevos estudios sobre realismo científico, y algo así es lo que dice Antonio Diegues Lucena en su segunda edición del libro de Filosofía de la Ciencia, que está a punto de aparecer.
Entonces, estas dificultades para ubicar a estos autores, que son analistas de topo más bien tradicionales y clásicos, y con métodos que de alguna forma se parecen vagamente a los ideales analíticos y formalistas tradicionales, pero ahora muy expandidos, nos dan idea de una especie de gradación entre las corrientes, aquí representada por estas líneas de colores, en que el cuerpo y boca del pescado, la letra de arriba y la letra de abajo, se empiezan a superponer y a generar grises y matices, generar por un lado trasvases, tunelamientos, ósmosis interesantes entre las tres formas de epistemología, y por otro, gradaciones o grises, matices entre las partes, en donde algunos epistemólogos autores migran de una aleta a la otra, o hacen formas intermedias que tienen un centro posicionado en un estilo epistemológico, pero aportaciones relevantes o reconocibles de otros estilos epistemológicos. Nos vamos a situar primero entonces en este impasse para concentrarnos en lo que sucedía en esta nueva filosofía de la ciencia, todavía muy incipiente, a raíz de el rum, el gran movimiento que suscitó el libro de Thomas Kuhn, sobre todo ya en su segunda edición, corregida y aumentada, y con la gran cantidad de escritos y de manifestaciones del propio Kuhn en torno a las tesis ahí contenidas. Tenemos ya para este entonces, fines de los años 60 y principios de los años 70, una turbamulta de kuhnianos, admiradores de la obra, glosadores, escritores y críticos, que toman las tesis kuhnianas y las exageran, las interpretan de manera bastante extrema, les parecen sumamente novedosas y rupturistas, y las traen más hacia abajo de la aleta inferior, llevándolas más lejos del cuerpo principal de pescado, de la ortodoxia clásica, formalista y analítica. Aparece entonces aquí la necesidad de replantearse por los problemas epistemológicos clásicos, que ahora parecían desdibujados en virtud de este fuerte peso que tenía los factores históricos, sociales, políticos, económicos y culturales. Estas lecturas cada vez más extremas de la obra kuhniana ponen en valor los elementos contextualistas, asumen a fondo estos giros que había habido, el giro lingüístico, el giro pragmático, el giro historicista, el giro sociologizante, se abren mucho más o son más sensibles a la influencia de otras metadisciplinas y de otras distintas ciencias sociales, como había dicho antes, se enriquecen del contexto muy rico de emergencia de nuevas metadisciplinas y de nuevas formas de hacer ciencias sociales, se enriquecen tanto teórica como metodológicamente. Por tanto, aquí hay un repensamiento de esta nueva filosofía de ciencia historicista para enganchar de alguna forma las preocupaciones más externalistas, más contextualistas, más historicistas, más sociologizantes, con los problemas más clásicos de estructura, teorías, validez y demarcación. Y entonces tenemos casos híbridos interesantes como Stephen Toulmin y Imre Lakatos, que tienen modelos de cambio científico muy en la línea de Kuhn, sin embargo, maridados, ensamblados, soldados virtuosamente con modelos más internalistas de estructura y validez de las teorías. Tenemos también en estas flechas rojas la representación de este influjo fuerte del contorno de otras metaciencias y ciencias sociales, que es recogido sabiamente por la epistemología pericuniana y postcuniana. Las relecturas de este Kuhn, que rápidamente toma por asalto la comunidad epistemológica, después las ciencias sociales en general y por último al público general, en el contexto de movimientos sociales, culturales y políticos muy grandes, como el Mayo francés y la Primavera de Praga, esas lecturas se van haciendo cada vez más extremas, algunas menos extremas, otras más extremas, y las más extremas se van deslizando por el camino del relativismo y del racionalismo hacia la parte más baja del pez, incluso centrifugándose fuera del pez, van a quedar folcloridas en un espacio nuevo de otras metadisciplinas, otros estudios metateóricos, ya reconocido como distinto y ajeno y foráneo por la propia epistemología, reensamblada o recuperada o repensada en los años 70. Tenemos aquí una cita de Kitcher muy famosa, del 82, sobre las lecturas kuhnianas que los kuhnianos fanáticos hacen de Kuhn, que él supone que Kuhn no comparte, y él por supuesto tampoco. Dice, en el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, ha sido probablemente mucho más leído y mucho más malinterpretado que cualquier otro libro de la filosofía de la ciencia reciente.
la circulación amplia de su mirada, su visión, generó una caricatura popular de la posición de Kuhn. De acuerdo con esta caricatura popular, los científicos los científicos practicantes pertenecen a un club selecto. Los miembros del club tienen que acordar en algunos puntos centrales de la doctrina, que vendría a ser la ciencia, y el precio de admisión a ese club son muchos años de educación universitaria, durante los cuales los dogmas principales de ese club y de esa mirada, de esa doctrina, son inculcados en los jóvenes. Aquí se exageran los aspectos esotéricos, snobs, dogmáticos y elitistas de la ciencia, la enculturación tan fuerte que se produce en la universidad, y el adoctrinamiento o la dogmatización de los principios teórico-metodológicos en ese proceso de enculturación tan fuerte. Por tanto, hay una visión en la cual la ciencia en realidad es un posicionamiento casi snob sobre el mundo, adquirido a través de la participación en un grupo social, y con cierta independencia de su relación estricta con el mundo, de su manera de entenderlo y de transformarlo. Fischer, por supuesto, está separando esta lectura fuertemente racionalista y relativista de Kuhn, y por supuesto supone que el propio Kuhn tampoco adhería a ella y que por eso hizo los matices que hizo en sucesivas obras disculpatorias. Tenemos entonces esta imagen de una centrifugación fuerte, una deriva fuerte. Los autores posteriores a Kuhn, discípulos, seguidores o admiradores o lectores de Kuhn, exageran los elementos contextualistas historicistas en su obra y van migrando hacia una forma de epistemología que tiene poco de epistémico o de epistemológico, o sea que pierde de vista los asuntos clásicos de la epistemología del siglo XX, más internalistas, más centrados en la ciencia en su forma final, escrita, comunicada y articulada en teorías, y más se acercan a los procesos de producción, de descubrimiento, de debate, de controversia, de participación pública, etc. Por último, frente a esta reacción sociologizante, y que tiene bastante de relativista y de irracionalista, la comunidad produce una vuelta atrás, una recuperación del espíritu tradicional de la epistemología como metaciencia por excelencia, como decís, de qué es esa cosa llamada ciencia, que se da básicamente por dos caminos. Recuperar las preocupaciones clásicas sobre los topos y los asuntos, los problemas clásicos de la epistemología, que aparecían ya muy desdibujados en la nueva filosofía de la ciencia más historicista, y forcluir algunas producciones de este estilo, pericunianas o inmediatamente postcunianas, por extremas, por exageradas, por poco internalistas, por demasiado historicistas, a la sociología e historia de la ciencia y a los estudios sociales de la ciencia y tecnología que comienzan a emerger. Un campo híbrido paraguas que contiene muchas producciones metacientíficas poco clasificables en el espíritu tradicional de la epistemología, centrado más bien en la naturaleza y función del conocimiento científico en sus diversas formas. Tenemos entonces intentar repensarse para volver a los topoi clásicos, representado por esta flecha azul que vuelve para atrás, y también esta estricta separación, la barra roja que separa con el exterior de la epistemología, entre esta epistemología recuperada, repensada, reactivada, vuelta a sus cánones, y estas obras más extremas que comienzan a verse o bien en el borde, en transición hacia otro tipo de pensamiento metaccientífico, o bien francamente afuera, ya ubicadas en nuevas disciplinas emergentes como la nueva sociología de la ciencia. Tenemos entonces una progresión de una nueva filosofía de ciencia historicista, contextualista, kuhniana, más moderada, vuelta atrás, tratando de depurarse los aspectos más irracionalistas y relativistas, que va a dar surgimiento a lo que vamos a llamar aquí epistemología post-kuhniana, post en el sentido posterior a Kuhn y de superadora de la obra de Kuhn, que va a ser más cercana o más paralela, más conectable con el centro del pescado, más afín a las preocupaciones clásicas de la epistemología, menos derivada hacia abajo, menos centrifugada hacia abajo, hacia preocupaciones más socioculturales. Esta evolución tiene, como ven ustedes, una versión más clásica y moderada, que sería como heredera de la versión o el sabor o el estilo de Nueva Filosofía de la Ciencia más internalista, más no historicista, más de crítica interna, que va a recuperar algunos de los problemas clásicos epistemológicos, ahora mirados, enriquecidos por una mirada más contextual y más diacrónica. Una versión hacia el otro lado,
reptando en el borde de la epistemología con otras disciplinas y constituyendo aportes a este nuevo campo de la historia y filosofía de la ciencia y la técnica, o los estudios sociales de la ciencia y la técnica, y por último una versión extrema que va a quedar expulsada y forcluida de la disciplina, ya no va a ser reconocida por la comunidad epistemológica como propiamente epistemología, sino que va a ser asimilada a otras disciplinas más naturalizadas, por más fuerte carácter empírico, que estudian la ciencia, por ejemplo la nueva sociología de la ciencia, en particular el programa fuerte, el Círculo de Edimburgo, esta sociología empírica del conocimiento científico. Tenemos entonces que intentar volver después de este impasse de 5 o 7 años en torno a la obra de Kuhn hacia lo que sería la década del 70 en adelante, a partir del año 75 en adelante, que se vuelve a reactivar la producción más moderada y más tradicional de epistemología, ahora distinguiéndose estos tres sabores o estos tres estilos de los cuales venimos hablando largamente en las clases anteriores. Tenemos entonces este foco de irradiación, al principio muy pegado a la concepción de edad y ahora reconocible como algo nuevo y distinto, como una alternativa plausible, que va a dar en los años 80 en adelante una genuina epistemología postcuniana, a falta de un nombre mejor, así la vamos a llamar, muy desarrollada el día de hoy, con mucho predicamento y muchas publicaciones, que solo voy a esbozar brevemente en esta clase y que vamos a dejar para clases sucesivas cierta profundización sobre algunos de sus estilos teóricos y metodológicos. Básicamente, esta epistemología postcuniana se podría caracterizar como recuperadora de topoi que eran clásicos, existían en la epistemología de todos los tiempos, desde la Grecia clásica en adelante, pero que habían sido tomados simplificadamente, habían sido modelados de una manera sobresimplificadora y que ahora eran vueltos a visitar de una manera mucho más crítica, mucho más multidimensional, mucho más no lineal. Básicamente esos topoi son los del lenguaje, las prácticas y los valores científicos. En el caso del lenguaje científico, la ortodoxia epistemológica, desde siempre y sobre todo fuertemente con la mirada analítica de inicio del siglo XX y en la propuesta positivista lógica del Círculo de Viena, había sido reducido a un lenguaje cuasi artificial, muy artificioso, extremadamente preciso y exacto, carente de ambigüedades y de todo tipo de ruidos y de figuras propias de otras formas de lenguajear, y entonces había sido de alguna forma desestimada su problematización, su problematicidad. La epistemología postcuniana recupera el problema del lenguaje, abre esta caja negra, tira abajo este dogma de la simplicidad o la economía o la perfección, la superioridad del lenguaje científico para mostrarlo como una fuerza viva, pulsátil, interesante, cambiante y llena de herramientas súper sofisticadas, similares a las usadas en otros usos disciplinados y no disciplinados del lenguaje, y así se cuela la retórica de la ciencia en los estudios postcunianos. En el caso de las prácticas sucede algo parecido, las prácticas de alguna forma estilizada y epistémica estaban desde el inicio de la epistemología, porque había prácticas intelectuales, las prácticas inferenciales y argumentativas propias de la ciencia, en el órgano de Aristóteles y después en la propuesta metodológica empirista de Bacon y así sucesivamente hasta el siglo XX, pero en prácticas desencarnadas, descorporizadas, abstraídas, puramente intelectuales, sin la idea de practicantes reales con manos y cerebros y ojos metidos en el laboratorio, con las manos en la masa, haciendo ciencia en el día a día. Entonces, la recuperación que hace el postcunianismo es a prácticas mucho más reales y mucho más en contexto, con practicantes reales, y recuperando, por tanto, distintas comunidades de prácticas que estaban invisibilizadas en la tradición epistemológica, analítica y formalista. Por último, con el tema de valores sucede algo parecido, esta separación tajante entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, la búsqueda total de neutralidad, objetividad en el contexto de justificación lleva a una estilización de los valores, que son reducidos casi completamente a valores epistémicos, valores de verdad, de corrección, de utilidad, de validez, de aplicación, de consecuencias, y poco otro tipo de valores, éticos, morales, profesionales, estéticos, deontológicos, sociales, que quedaban desaparecidos como propios del contexto de producción o de descubrimiento y propios de las comunidades científicas vivas, más estudiables por
disciplinas empíricas como la sociología o la psicología. La epistemología postcuniana también descorre ese velo, también abre esa tapa, también cuestiona esa imagen romantizada y neutra, sobre estilizada de los valores, como lo había hecho con las prácticas y los lenguajes, y cuela entonces las cuestiones axiológicas, las cuestiones valóricas en el análisis metateórico. Todo esto lo vamos a examinar con un poquito más de profundidad en sucesivas clases. Estos tres hilos de problemas, estos tres carriles, estas tres tematizaciones que hace la epistemología postcuniana sobre temas que existieron desde siempre en la epistemología, pero que estaban sobresimplificados y arrinconados por el tipo de estilización, la memorización que se había hecho de ellos en la etapa clásica. Tenemos también entonces en la contemporaneidad que la concepción heredada, que parecía alicaída y muerta y en problemas, se recupera. Aquí puse el triángulo al revés que en el caso anterior, tratando de mostrar una convergencia, una desaparición paulatina, una disminución del interés general de la comunidad por esta forma de hacer epistemología, que por supuesto no está desaparecida el día de hoy, sigue existiendo, pero que probablemente es más minoritaria si se la compara con la letra de abajo y la letra de arriba, la propuesta más historicista o sociocultural y la propuesta más semanticista o modelística de arriba. Recuerden de clases anteriores que en esta banda vertical, que supone esta mini interrupción de la epistemología, este impasse pericuniano del cual hablábamos bastante, pareció defenestrarse completamente la concepción heredada. Algunos de sus miembros, ahora migrados a la nueva filosofía de la ciencia, hablan de una auténtica defunción o interrupción de esta forma de hacer, un abandono total, pero esto no es así. Esta forma de hacer se recupera, renace de sus cenizas, se reactiva a partir de la década del 70 y tiene distintos miembros y representantes aún hasta el día de hoy. Recupera los topos clásicos, los problemas y preguntas clásicas de la epistemología, junto con sus ideales epistémicos clásicos, pero ampliando mucho el tipo de respuesta a la sofisticación de la respuesta. Los topos clásicos entonces serían verdad, validez, estructura, demarcación, inferencia, explicación y tantos otros, algunos de los cuales los cubrimos brevemente en clases anteriores y seguiremos trabajando. Entonces, apartándose un poco de estas nuevas propuestas, más centradas en la dinámica del cambio y el progreso, o en el contexto, o en los valores, o en la interferencia sociocultural en la fabricación de la ciencia, para recuperar los ideales epistémicos clásicos de la epistemología en su surgimiento como disciplina científica en los años 20, que tenía más que ver con esta epistemología de producto, esta epistemología de teorías, epistemología de conocimiento, más centrada en este tipo de preguntas acerca de qué diablos es esa cosa que llamamos ciencia. Las respuestas que da este regreso al analítico, esta nueva filosofía analítica, pueden ser más clásicas o más reformadas, eso ya depende del autor, y por eso hablamos también de una gradación y unas interferencias entre distintas partes del PES, pero desde luego en todos los casos sofisticando muchísimo tanto las teorías como los métodos. En este sentido, autores de los años 80 o 90 que se sitúen en esta corriente analítica, en este estilo analítico, se parecen muy poco a los autores del positivismo lógico, incluso de la concepción heredada, porque si bien el sabor o el olor general, la música general de sus asuntos y problemas, efectivamente tiene una larga raigambre muy fuerte en las producciones anteriores analíticas, la sofisticación, interdisciplinariedad, apertura, y también naturalización y empirización de sus modos de hacer, la apartan, la alejan y la hacen ultrapasadora, sobrepasadora de las propuestas más clásicas analíticas. Esa epistemología analítica reformada, más o menos clásica en sus abordajes y más o menos clásica en sus respuestas, se ve más o menos influenciada por las demás disciplinas académicas, que serían otras metaciencias cerca de la epistemología, como la historia, sociología, psicología o lingüística de la ciencia, y otras ciencias sociales y humanidades que están ahora muy activas y muy crecidas en la episteme, en el espacio académico del último cuarto del siglo XX. Y como marqué antes, probablemente es en este espacio de vuelta a lo analítico, con lo analítico enriquecido y las teorías y métodos muy sofisticados, que se vuelve este debate en torno al realismo científico, en torno a la tesis de que existe cierto parecido sustantivo entre la predicación y la realidad, entre lo que dicen las ciencias, lo que proponen, lo que escriben, lo que representan, y
el mundo al cual vienen a referir o a sustituir. Tenemos por último, en esta misma espacio reciente y actual, la letra de arriba, la familia semanticista, que, como dije en clases anteriores, arranca muy tempranamente, en los años 50, igual que la nueva filosofía de ciencia, y se mantiene hasta hoy, incluso con mucha más visibilidad y predicamento que los otros dos estilos epistemológicos. Desde luego que mucho más cultivado que el estilo analítico, que se va haciendo cada vez más minoritario, y probablemente bastante más cultivado que la filosofía de la ciencia o epistemología postcuniana, que en realidad se mantiene como epistemología solo en una pequeña parte de la producción y el resto más bien pertenece a un espacio más híbrido y grisáceo, más paraguas de estudios sociales, de ciencia y tecnología y de giro sociologizante hacia nuevas disciplinas más social, político, económico, culturales sobre la ciencia. El estilo semanticista recupera grandes giros del siglo XX, giro lingüístico hacia estudios de lenguaje más sofisticados, menos simplistas, menos estereotipados, menos romantizados del lenguaje científico, el giro semántico hacia el significado, el sentido, el uso, la apropiación, la comprensión, la semiosis, la posibilidad de dar sentido, y el giro pragmático hacia el uso en contexto, la utilidad, la transformación y las consecuencias. Vuelve a ciertos ideales y topoi clásicos de la epistemología, en particular la estructura y función de las teorías científicas, ese gran problema que aparecía muy desdibujado en la nueva filosofía de la ciencia, en sus dos sabores o colores, ahora se recupera y se vuelve a poner en el centro de la discusión epistemológica, con mucho énfasis en el significado y sentido de las teorías, y poniendo el foco en un constructo que había pasado sin pena ni gloria durante los primeros 3/4 del siglo XX, que es el de modelos teóricos o modelos científicos. La idea de modelo científico, por supuesto que existía, muy desarrollada en la epistemología del siglo XIX y XX, sin embargo, siempre subsidiaria, siempre ancilar, siempre en segundo plano respecto de la idea de teoría científica, que es la idea principal, en el entendimiento de que las teorías científicas eran la unidad de análisis preferido de la epistemología. Entonces, la idea de modelo, que siempre había recibido un tratamiento muy menor, muy secundario y muy satelital respecto de la idea de teoría, ahora es recuperada y puesta en el centro de análisis metateórico, se estudia con mucha profundidad, con mucha sofisticación, naturaleza y función de los modelos científicos. Ahora bien, este estilo semanticista, como vieron en la diapositiva anterior, arranca tempranamente en los años 50, constituyendo una alternativa plausible, otra alternativa plausible, a la concepción de la edad distinta de la nueva filosofía de la ciencia. Sin embargo, recorrimos todo el mapa aproximativamente hasta llegar a los años 70 y 80, sin visitar de alguna forma esta prehistoria del semanticismo anterior al impasse pericuniano. No sabemos nada, por tanto, de estas dos primeras décadas de actividad semanticista, que quedaron un poco veladas, oscurecidas en mi relato. Es hora de revisarlas rápidamente para dejar la concepción semántica, las formas más recientes y actuales de semanticismo para ulteriores clases. Entonces, hacemos un brevísimo repaso de esta prehistoria rica, de esta protohistoria rica del semanticismo. Vamos a hablar entonces de un análisis estructural o estructuralista de las teorías científicas, entendiendo acá estructuralismo como una forma de hacer ciencias sociales, muy extendida a lo largo del siglo XX en diversas disciplinas, hubo antropología estructuralista, sociología estructuralista, lingüística estructuralista, psicología estructuralista y, por supuesto, epistemología estructuralista. Mirando estructura, sintaxis, forma, relaciones, reglas, combinaciones, superestructuras, subestructuras, relaciones entre las partes, relaciones de influencia y de supeditación de una manera rica y sofisticada, más que en el usual abordaje de analiticidad completa o de atomismo, donde todas las partes son separadas y las relaciones después entre ellas se simplifican. Este análisis estructural estructuralista de las teorías científicas emerge en algún momento de los años 50, en los Estados Unidos principalmente, y hecho desde comunidades de científicos en actividad que también hacen análisis epistemológico, metateórico, preocupados por los cursos de su propia disciplina. La mayor parte de estos personajes eran de física, aunque había también gente de economía, mayormente en la costa este y oeste de los Estados Unidos, en grandes centros intelectuales y académicos de los Estados Unidos, de las dos costas.
aparece este tipo de análisis de la estructura y naturaleza de las teorías científicas en el mismo contexto de surgimiento que hemos visto para la nueva filosofía de la ciencia en su etapa más temprana, la internalista, no historicista, crítica interna, y también para la concepción heredada. Ese contexto, por supuesto, es la inmediata posguerra, los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, por tanto corresponde de nuevo al macartismo, esta configuración política, social, económica, cultural, los Estados Unidos y en general el mundo anglosajón y en el occidente desarrollado, de control total, de miedo al comunismo, de espionaje, de guerra fría, de tensión, etcétera, etcétera. Algo que habíamos revisado en clases pasadas. El contexto también es el contexto de la emergencia de tecnociencia o Big Science, gran ciencia, una nueva forma de hacer ciencia ahora aliada y maridada con la tecnología, una ciencia mucho más internacional, mucho más comunitaria, mucho más de consorcios, de grandes instalaciones, buscando desarrollar una tecnología transformadora del mundo y aplicándose a una diversidad de problemas, muchos de ellos surgidos, suscitados o sugeridos por la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con una transformación extensiva del entorno natural para provecho del ser humano, su productividad, su economía y su vida en el mundo. Entonces, realmente lo que motiva, suscita la necesidad de nuevas herramientas epistemológicas es darse cuenta de que esta nueva configuración de las ciencias naturales, esta tecnociencia o gran ciencia, dista mucho de esa ciencia tan axiomática, tan prístina, tan matemática, tan teórica, tan cerrada, tan clausurada, tan bello edificio que había sido durante todo el siglo XIX y después de nuevo en la primera mitad del siglo XX con la gran revolución y la instalación de dos paradigmas nuevos en física. Entonces, parte de la motivación de estos epistemólogos, por supuesto, es dar cuenta de los grandes cambios, las profundas transformaciones acaecidas en la ciencia de posguerra. Acompaña también, apoya el surgimiento de este nuevo tipo de análisis estructural de las teorías científicas, la enorme explosión del episteme, las nuevas disciplinas y las viejas que se han transformado a fondo. Aparecen disciplinas nuevas, prácticamente inexistentes antes de la Segunda Guerra Mundial, como la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial, la computación, la teoría de sistemas. Otras se transforman profundamente, como las teorías de información y comunicación, o la teoría argumentativa, o la lógica, incluso la matemática, aparece bastante transformada, y las ciencias sociales tienen un desarrollo importante que no habían tenido ni en el siglo XIX ni en la primera mitad del siglo XX. Todo ese movimiento intelectual de gran crecimiento, gran expansión, gran explosividad, gran diversidad y gran riqueza, influye en esta forma de hacer epistemología, igual que había influido en la nueva filosofía de ciencia para irla transformando paulatinamente en este postjunianismo tan rico en novedades teóricas y metodológicas. Pongo aquí de nuevo esta idea de que el análisis, la unidad de análisis ahora va a ser esta nueva ciencia, esta tecnociencia, o Big Science, en particular la física, les interesa mucho, pero también otras disciplinas, que es una ciencia modelizadora, una ciencia que tiene a su alcance un montón de fenómenos, un montón de efectos, un montón de surgencias, que van a ser analizadas de manera empírica y modelizadora, sin grandes tinglados teóricos que todavía no existen. Por ahora, esta ciencia nueva tiene pocas teorías y muchos modelos. Analiza un montón de fenómenos complejos físicos, químicos y biológicos sin tener todavía fundamentos teóricos más axiomáticos, más tradicionales, más clausurantes, más armaditos para estos fenómenos. Entonces se trata más bien de acercarse a ellos de modo de capturarlos, simularlos, representarlos, simplificarlos, dominarlos, en ausencia todavía de principios teóricos más generales y universales o más derivables de cuerpos teóricos axiomatizados y clausurados. Interesantemente, como ya dije alguna vez en clases anteriores, este análisis metateórico de carácter estructural o estructuralista, llevado adelante por científicos en actividad que se vuelcan a la epistemología, acompañado por supuesto de epistemólogos y de filósofos, de alguna forma responde a una crítica instalada ya para los años 50, hecha por científicos en actividad, que le dice o le reclama a la epistemología de la época que no está describiendo adecuadamente la práctica real de los científicos in situ en los grandes laboratorios. Recordemos que aquí, hacia el año 55, lo que domina la enseñanza de la epistemología en las universidades anglosajonas, en particular en Estados Unidos, es una versión ultra estilizada y sofisticada
del positivismo lógico, que es ahora esta primera concepción heredada, esta primera forma más anquilosada y más dogmática de concepción heredada, que muestra una ciencia deductiva, completa, demostrativa, de teorías cerradas y bellas escritas en el libro de texto, que dista mucho de ser esta ciencia de manos en la masa, compleja, interdisciplinaria, centrada en fenómenos y modelizadora, que estaban viendo los físicos, químicos y biólogos a mediados de los años 50. Entonces se produce aquí un señalamiento fuerte por parte de las comunidades académicas, en particular de científicos en actividad, de que la epistemología de alguna forma se ha desgajado, se ha desencajado, se ha quedado soltada de lo que es la práctica científica real y tiene poca incidencia para reconstruirla intelectualmente y para indicarle normas o cursos de acción. Así que hay una crítica fuerte a un tipo de epistemología sobre romantizada que describe una ciencia de gabinete que ya no existe más y que quedó en el pasado. Muy probablemente el estructuralismo obtiene viento de cola para su desarrollo a partir de asumir, agarrar por las astas, esta crítica de una epistemología sobresimplificada y sobreestilizada que no está respondiendo a lo que hacen las ciencias de la posguerra. Esta nueva epistemología se va a hacer con mucho más cuidado, o mucho más cuidadosamente, acercada o cercana a la práctica científica real de la física de los años 50. ¿Cómo es la evolución histórica de estos personajes? Más o menos agarradas de los años 50 tempranos hasta los años 80, para solventar esa parte de la aleta del pescado que no vimos todavía, llegar a esta transición pericuniana y saltar al otro lado, ya ubicándonos cerca, arrimando el bochín, para epistemologías recientes y actuales que van a ser objeto de las clases siguientes. Simplificadamente y siguiendo algunos autores, voy a hacer la siguiente distinción. Podríamos hablar primero de un estructuralismo temprano, como va la letra, que es el de Patrick Saps y sus discípulos Adams Mackenzie, entre otros, hubo varios discípulos más, provenientes mayormente del campo de la física, aunque también con formación en ciencias sociales y otras ciencias naturales, en matemática y en filosofía. Ellos reconstruyen la física de la época y después otras disciplinas, la física anterior a su época y la física que empezaba a emerger de estas nuevas alianzas en los años 40 y 50, con, con un estilo, una aproximación estructural o estructuralista que se nutre directamente de lo que había hecho el grupo Bourbaki con la matemática en la primera mitad del siglo XX. Son herederos directos de la lógica de Tarski, el polaco Tarski, considerando los aspectos semánticos mucho más interesantes que los puramente sintácticos, retomando la idea de modelo, reformando la idea clásica de verdad correspondentista de Aristóteles, abriéndose a la influencia de todas estas disciplinas que estaban muy reformadas y muy cambiadas a partir de la década del 40, y recogiendo el guante de estos cambios y tomando la potencia que habían reconocido y alcanzado estas disciplinas, se decide por una reconstrucción de la naturaleza y función de las teorías mucho más modelística, mucho más conjuntista, mucho más semántica, mucho más tarskiana, que la que estaba disponible hasta el momento, que era sintacticista y formalista y basada en la lógica de toda la vida. Entonces, estos personajes asumen la titánica tarea de ir reconstruyendo distintas teorizaciones con este aparataje, mostrando que la ciencia empírica, que la ciencia experimental, que la ciencia con contenido, se puede reconstruir con esta manera conjuntista y tarskiana, igual que había hecho el grupo Bourbaki con la propia matemática. Reconociendo primero que había problemas severos en la reconstrucción más sintaxicista y lógica que pretendía seguir haciendo la concepción de edad y que muy pronto mostraba problemas formales casi insalvables, y después que este tipo de aproximación era mucho más sugerente e interesante para un montón de campos, como para, entre ellos, el del método científico y el de la enseñanza de la ciencia sobre la educación en ciencias, tema del cual se ocuparon los primeros estructuralistas. Aparece después, ya en la década del 60, el estructuralismo metateórico estadounidense, mucho más sofisticado y formalizado que los primeros intentos de SAPS, y mucho más maridado a la física matemática, física teórica, reconstruida a últimos años del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, y después de alguna forma imitada o reactivada en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX con otras ramas de la física que todavía no habían sido formalizadas, estructuradas y matematizadas con ese alcance
con qué le había sido hecho la mecánica o el electromagnetismo o la termodinámica. Nid, físico, recientemente fallecido, por cierto, se propone de nuevo esta reconstrucción súper sofisticada de las teorías, su función y naturaleza, en la misma línea que SAPS, pero ahora definiendo con mucho más cuidado el utillaje teórico-metodológico, siendo mucho más riguroso en los útiles conceptuales, definiendo las herramientas de trabajo y aplicándolas consistentemente a diferentes ramas de la física. En mi opinión, y de algunos autores, aunque no todo el mundo concuerda, aparece después una versión aún más sofisticada de estructuralismo metateórico, que sería Metateoría Estructuralista Europea, capitaneada por Steckmüller, Balzer y Moulines, alemanes. Bueno, Moulines tiene varias nacionalidades, pero entre otras cosas también es alemán, cada tanto. Y estos personajes retoman las ideas de Nid, de hecho coautorando con Nid algunos escritos, pero a mi gusto introducen algunas modificaciones que los distinguen. Algunos autores no concuerdan con esto, dicen que es exactamente lo mismo, que todos ellos trabajaron juntos a ambos lados del Atlántico. Hay, por supuesto, también aportes de la Europa continental, principalmente en Polonia e Italia, aunque en otros países también, después se introdujo en España, donde fue cultivado, y en el resto del planeta también hay representantes destacados de esta forma de hacer estructuralismo, que podríamos llamar actualmente metateoría estructuralista europea. Por ejemplo, aquí en Argentina, Pablo Lorenzano es un muy destacado representante de esta corriente, sigue trabajando al día de hoy en esta forma de reconstruir estructura y función de las teorías científicas. Y por último tendríamos una más amplia y vaga concepción semántica de las teorías científicas, propia ya de los años 80 en adelante, que probablemente es la más cultivada o la más mayoritaria en la comunidad epistemológica dentro de la familia semanticista, que retoma de alguna forma algunos de los ideales formalizantes, estructuralistas anteriores, pero relajándolos un poco, usando definiciones menos cerradas y menos sofisticadas de los constructos epistemológicos, y volcándose más al estudio de la semántica en sí, de las teorías, y en particular poniendo más en valor el constructo de modelos teóricos que en los tres casos anteriores existía y está valorado, pero probablemente con cierta dependencia siempre de la estructura teórica. La concepción de SAPS de una teoría científica se podría resumir esta frase de Torretti, muy famosa, que voy a intentar traducir aquí en simultáneo. Una teoría de la física matemática, se refiere a Joseph Needham, ¿no? Básicamente años 60 y 70, de construcciones muy sofisticadas, de las teorías físicas más axiomatizadas, más cerradas, más formales, más matematizadas, no debe ser vista como un conjunto de proposiciones con referentes fijos en la naturaleza, sino como un concepto definido por axiomas, conectado a una suposición, a una afirmación, simple pero abierta, de que esta y aquella pieza o aspecto de la naturaleza son modelos, es decir, instanciaciones, aterrizamientos, ejemplares de ese concepto. Básicamente, entonces, la concepción de SAPS, después sofisticada por Nid y por los alemanes y otros aportes europeos, es la de que la teoría no tiene que ser identificada con sus axiomas, sino directamente con el concepto que funciona de modelo de esos axiomas, con algo que tiene una estructura mucho más conjuntista y semántica que los axiomas, que son conjuntos de proposiciones lingüísticas desarmados y desangelados, con algo que tiene una estructura más holista, mejor trabada que los axiomas por separado o apilados juntos en una estructura deductiva. Entonces, no son tanto proposiciones que hablan directamente del mundo, de manera lineal con referentes fijos, sino más bien conjuntos de proposiciones más sofisticadas y más multisemióticas, en más cantidad y variedad de lenguajes, que en realidad definen clases de modelos, definen clases de cosas, para los cuales se encuentran después aplicaciones intencionales, se encuentran instanciaciones en el mundo que van a ser reconocidas de nuevo como modelos de esa teorización. Aparece aquí entonces una sofisticada reconstrucción de lo que es una teoría física que, entre otras cosas, viene a solventar explícitamente, de hecho, dicho por ellos mismos, un gran problema clásico de la epistemología del siglo XX, muy cercano a los practicantes de física. Ustedes, como estudiantes de licenciatura y profesores en física, lo reconocerán rápidamente.
Cuando en una carrera de física de grado vemos mecánica clásica por segunda o tercera vez, la vemos ahora en esta manera axiomática, formalizada, racional, propia del siglo XIX, con lagrangianas, hamiltonianas, etc. Decimos que es una nueva formulación de la mecánica newtoniana, que es la misma teoría en una nueva formulación. Pero, según la definición clásica de teoría, identificada por sus axiomas, por sus leyes, esto es imposible, porque si las leyes en Hamilton, en Lagrange, en Laplace, en Euler son diferentes que las de Newton y sus seguidores, entonces la teoría tendría que ser diferente. La concepción de Saps y sus seguidores intenta formalizar, y lo logra de manera muy sofisticada, esta intuición de que en realidad se trata de la misma teoría. No puede serlo en la concepción más clásica, heredada, legaliforme, nomotética, dura, porque los axiomas difieren, pero ahora lo es porque en realidad cualesquiera conjuntos de axiomas tomados en sentido amplio, de proposiciones de carácter legaliforme o nomotético, recuperan el mismo conjunto de modelos. Entonces, a mismo conjunto de modelos, misma teoría, aunque su descripción y definición sofisticada por medio del lenguaje sea bastante distinta en el caso de estas mecánicas racionales del siglo XIX o en la estabilización de la mecánica de Newton más clásica, más tradicional de las tres leyes, en algún momento del siglo XVIII. Entonces vemos aquí, de nuevo, problemas reales de la práctica epistemológica o de la práctica científica que necesita de epistemología. Ese fue uno de los ideales del estructuralismo, trabajados de una manera formalmente muy sofisticada, realmente muy sugerente y con mucha fructiferez, pero separándose de estas sobresimplificaciones, sobreestilizaciones propias de la concepcionalidad, cuyo utillaje metodológico empezaba a hacer agua por todas partes y quedaba muy incompleto, muy atrasado en la posibilidad de poder captar todas estas sutilezas y complejidades de estudio de las teorías. Tengo aquí, por último, un facsímil de la reconstrucción supesiana de la mecánica de clásicas de partículas. Probablemente no es exactamente de SAPS, esta es una reconstrucción un poco depurada de algunas inconsistencias, neosupesiana, ¿sí? Pero es la clásica de los libros de texto canónicos del estructuralismo metateórico. El lenguaje formalizante es medio opaco a la vista, difícil de leer, pero después se transparenta rápidamente. Habla de definir este concepto, mecánica clásica de partículas, como un conjunto de modelos, una estrategia conjuntista, ¿sí? Una técnica de predicado conjuntista, va a decir una mecánica clásica de partículas, o sea, este concepto formado de modelos, es este conjunto de modelos determinados por estos enunciados nomotéticos legaliformes, que son estos axiomas impropios y propios. Dice X, algo, con mayúscula. Es una mecánica clásica de partículas si solo existen estos conjuntos, P, T, S, M y F. Tales que este X es la quíntupla de esas cosas, P es un conjunto finito no vacío, T es un intervalo de números reales, S vectorial es una función de P por T, en el conjunto de transformadas de números reales, tales que para todo P chiquito en P grande y para todo T chiquito en T grande, existe la derivada segunda de esa función vectorial, la derivada segunda de esa función vectorial respecto de P y T, ¿sí? M es una función de P en los números reales, tal que para todo P chiquito en P se da que M de P es mayor que 0, siempre es positivo, siempre existe distinto de 0. F vectorial es una función de P por T por I en el conjunto de ternas ordenadas de números reales, tal que para todo P chiquito en P y T chiquito en P se da esa cuestión, que la sumatoria de todas las Fs es absolutamente convergente, no hay divergencia de esa función sumada. Y para todo P chiquito en P y todo T chiquito en T, es válida esa ecuación que aparece ahí abajo, multiplica la función M por la derivada segunda de la función S, y la iguala a la sumatoria de todas las Fs que converge, que no es infinita y divergente. El lenguaje es un poco torpe y parece opaco, pero enseguida se recupera el guiño a los físicos. P son puntos en el espacio tridimensional euclídeo y por tanto son masas puntuales. T es el tiempo, este tiempo cronológico y lineal, homogéneo, absoluto, autoconforme, newtoniano. S es la función posición espacio tridimensional, M es la masa y F es la fuerza. En esta interpretación directa, vulgar y simple de una MSP, la MSP es la mecánica clásica de Newton aplicada a partículas puntuales con masa y entendiendo que la función S siempre tiene que poder derivarse dos veces, por tanto no puede haber impulsiones ni cosas así extrañas, siempre tengo que obtener velocidades de aceleraciones para cada momento y cada partícula.
dice que tengo que aplicarla a al menos un cuerpo puntual, este es el punto 2, en el tiempo, que siempre es real, que asocio a esos cuerpos puntuales con sus posiciones en el espacio tridimensional, y esa función posición tiene una derivada primera, que es la velocidad, y una derivada segunda, que es la aceleración, que m siempre es positiva, es la masa, ¿sí?, inercial o newtoniana de cada uno de esos puntos P, que F va de partícula, tiempo y contribución, o sea, cada una de las componentes de la fuerza, a un conjunto de ternas ordenadas, o sea, las tres componentes X y Z de la fuerza, una función vectorial, y que por tanto esas contribuciones sumadas, la fuerza resultante, que es esa sumatoria, tiene que ser convergente, no puede diverger para ningún momento en ninguna partícula. Y por supuesto, el axioma 7 es la segunda ley de Newton de una manera estilizada y probablemente torpemente formulada desde el punto de vista formal. Pero aparece la idea de esta multiplicación entre la masa de la partícula y la doble derivada, que viene a ser la aceleración, igualada a la fuerza total aplicada. Los axiomas 1 a 6 se llaman impropios, nada más muestran constreñimientos formales del sistema, hablan de cualquier mecánica, de cualquier sistema mecánico, cuáles son las características que debe cumplir, y el séptimo es el axioma propio, la ley, en sentido estricto, que sería algo así parecido a la segunda ley. Por supuesto que el axioma 7 se puede reemplazar con cualquier versión ultra sofisticada de las del siglo XVIII y XIX, como la de Lagrange o de Hamilton, o las que vemos en mecánica clásica en la carrera. No es importante cuál de las versiones uso, porque la idea es que lo importante, lo esencial, lo central es recuperar el mismo conjunto de modelos. Si recupero las mismas partículas con los mismos movimientos, las mismas descripciones, las mismas predicciones, entonces estoy hablando de la misma teoría, no importa qué formulación lingüística, matemática, más o menos sofisticada, yo use como axioma propio en el punto 7. Llegamos entonces aquí. Tenemos de nuevo en la familia semanticista una evolución que atraviesa ese impasse, esa barrera pericuniana de los años 70 y se prolonga hasta la epistemología reciente y actual, hasta el mismísimo día de hoy. Aquí aparece, por un lado, el estructuralismo metateórico, que es anterior a la década del 70 y que sigue vivito y coleando, cultivado en varias partes del mundo, en particular en Argentina, de manera muy robusta y muy consistente. Aparece también esta concepción semántica de teorías científicas, que es más reciente, de los años 80 en adelante, también con un desprendimiento más alejado del cuerpo del pescado, más atendiendo a la influencia de las nuevas disciplinas o distintas disciplinas en el borde de la epistemología, en particular en este caso lingüística, ciencia cognitiva, teoría argumentativa, nueva lógica, inteligencia artificial, computación, semiótica, etc. Tenemos entonces, para seguir esta evolución del semanticismo también, habiendo solventado de manera breve y un tanto simplificada su prehistoria de los años 50 hasta ese borde separado. Debo avisar que si bien vamos a retomar esto en clases posteriores, probablemente no le preste mucha atención al estructuralismo, solamente mandemos algunas lecturas complementarias y más bien nos concentremos en la concepción semántica de las teorías científicas, y también entendiendo que hay cierta centrifugación hacia afuera de algunas concepciones que podríamos decir que en su origen son semanticistas, pero ahora son modelísticas extremas y probablemente mucho más abiertas a la influencia de otras disciplinas y en la interfaz dinámica y osmótica entre la epistemología y el palo, o el sitio, o el espacio de lo cognitivo. Así que en un borde un poco difuso entre epistemología más tradicional, con sus topos clásicos, y estas formas más hibridadas de hacer epistemología en contacto con las ciencias de la cognición, del lenguaje, de la mente, del aprendizaje, de la comprensión, del sentido y del significado. Entonces ya con ello llegamos a dejar inaugurado, preparado el telón de fondo, el mapa, para poder tratar ya epistemología reciente. Podríamos decir que actual, pero recuerden que ya he dicho varias veces que la distancia histórica no ayuda y que no sabemos decir lo que actualmente está sucediendo en la epistemología, es confuso y grisáceo, está demasiado amontonado, no tenemos esa distancia suficiente como para pensar en qué está pasando con estas tres sabores o estos tres estilos al día de hoy. Por tanto, vamos a decir aproximadamente que en las clases sucesivas, en los tres estilos epistemológicos van a abarcar más o menos de 1985 a 2010. Tomando así simbólicamente el 85 como la estabilización de algunas epistemologías postjunianas interesantes, como el nuevo experimentalismo, y algunas epistemologías semanticistas interesantes, como
estructuralismo más maduro en la arquitectónica de la ciencia y la construcción semántica del triunvirato famoso, y alguna filosofía analítica súper sofisticada de los últimos años, atendiendo a los topos clásicos, pero con un utillaje teórico-metodológico muy enriquecido y muy alejado de la tradición ortodoxa. Y también la fecha de 2010 es aproximativa y romantizada, idealizada, es para decir que, bueno, nos damos el permiso de una década de confusión y de falta de distancia. Es interesante porque, como ya marqué en alguna clase anterior, conforme se va repitiendo este curso a lo largo del tiempo, y no solo yo lo doy, sino muchas otras personas más a lo largo y ancho del planeta, más larga se hace esta banda de epistemología reciente y actual. En sentido estricto, si nos atenemos a la verdad, en mi pescado, estamos hablando ahora de miti-miti, 50-50, 50-50, debido a que si más o menos ponemos el origen de coordenadas del pescado, entendiendo la epistemología ahora institucionalizada, profesional, sería los años 20, tenemos del 20 al 70, 50 años, y del 70 al 20, otros 50 años. Así que realmente lo que parece reciente y actual es la mitad de la historia de la epistemología formalizada y disciplinada. Por tanto, parte de esto reciente ya no es reciente, empieza a necesitar que se vuelva a historizar y se vuelva a ver qué sucedió con los movimientos que tuvieron su auge en los 70s y 80s, como fueron después migrando, transformándose, matizándose, juntándose o separándose en los últimos 30 años. Es una tarea titánica que excede este curso, y a quien les hable, que por supuesto tiene que ser hecha con herramientas propias de la comunidad epistemológica, más historiográficas, más didácticas, para poder ver el decurso y la transformación de la epistemología en los últimos años. En este mismo sentido, y para terminar, es interesante ver los libros de epistemología, libros de texto, que van saliendo, algunos nuevos y otros reversiones, reediciones, corregidas y aumentadas de otros anteriores, como en su capítulo inicial cuentan la historia de lo que van a contar, la historia de la epistemología del siglo XX y lo que va del XXI, de manera diversa, y cómo esas introducciones se van modificando a lo largo del tiempo, como sabemos cada vez más y mejor, con perspectiva, qué pasó en los 70, 80 y 90. Y todavía nos falta alejarnos mucho más para poder ver qué pasó en los años 2000 y 2010. Dejaríamos entonces aquí para profundizar en clases subsiguientes en torno a verdaderamente una epistemología que podríamos llamar reciente.